comienza la controversia. 2024 definitivamente será el año de la inteligencia de Apple, pero no solamente para esta plataforma, sino para todas. Microsoft, OpenAI, todos están buscando que este año sea el año de los grandes modelos de lenguaje y de la inteligencia artificial. Concretamente, Apple en el evento de desarrolladores presentó su nueva batería de funciones orientadas en esta área. Sin embargo, algunas no llegarán en idioma español y otras se demorarán en el tiempo. Sin embargo, las que sí llegaban, de hecho en este mismo momento, no van a estar disponibles en la zona euro por regulaciones, prohibiciones y decisiones específicas. Pero en este mismo punto debemos analizar si es una decisión de las empresas o una intromisión de los estados y de los metaestados en la relación, en la definición que hay entre los usuarios y las empresas, y particularmente en las aceptaciones en materia de privacidad que esos usuarios conceden en base a la confianza que tienen a esas compañías. Porque en esencia, ¿es justo que los usuarios no puedan decidir sobre estas funciones y otras funciones en particulares? ¿O en realidad, de manera oculta, es un castigo de la empresa, del gigante de la manzanita, para demostrar a la Unión Europea y tratar de buscar una revolución en contra de esas regulaciones? Pero este análisis no comienza ahora con esta controversia. De hecho, el 22 de abril hacíamos un episodio sobre la posibilidad de que Apple abandonara la zona euro ante esta relación tan turbulenta que se daba por las regulaciones de la Unión Europea y fundamentalmente por las imposiciones. Apple tenía una postura de que esto afectaría a la privacidad, ya lo veremos en el tiempo, y de hecho lo vamos a analizar en este episodio, pero esa situación ponía en jaque la continuidad de Apple en la zona euro. Pero después toda la situación escaló un poquito más. Pensá, Microsoft presentaba lo que sería potencialmente recall con Copilot PC y este es un punto que cambió todo el juego. Vamos a ser realistas. El que hizo el gran cambio de la revolución en 2024 fue ChatGPT cuando presentó ChatGPT 4o, 4 Omni. Y en ese punto hicimos un episodio el 27 de mayo analizando las implicancias que tendría la seguridad y la privacidad, fundamentalmente en algunas de las decisiones que tomaron las empresas. Pero cualquier implementación de inteligencia artificial o grandes modelos de lenguaje, Large Language Models o LLM, tendría que tener una aceptación de un punto, un grado de libertad para que pueda leer nuestros documentos y asistirnos. Ese grado de libertad lo definía todo. Pero se presentó Apple Intelligence en el evento de desarrolladores y el 11 de junio hacíamos un análisis completo del impacto que tendría la privacidad y las decisiones que había tomado Apple, incluso presentando un nuevo estándar de seguridad y privacidad. Por lo tanto, quiero que tengas en cuenta que estos 3 episodios los considero un contexto para lo que vamos a analizar ahora, ya que venimos hace varios meses y de hecho en la mirada crítica venimos hace varios años analizando las decisiones y la privacidad. Por lo tanto, dicho todo esto, analicemos la situación actual con respecto a los bloqueos y a las prohibiciones de la beta actualizada de iOS 18 en relación a las funciones de Apple Intelligence en el área de, por ejemplo, SharePlay y la consideración de poder compartir o incluso modificar la pantalla y las aplicaciones de un iPad remoto e incluso la posibilidad del iPhone Mirroring, es decir, esa opción de poder administrar, manejar e interactuar con un iPhone que incluso se encuentra bloqueado. Pero el viernes seguramente te bombardearon estas noticias que, como podés ver, todos los medios hablaban de dos posibles análisis. Por un lado, que la zona euro bloqueaba y censuraba funciones de Apple, y por otro que, según el medio y la visión que tienen, Apple decidía cancelar estas funciones para no arriesgarse en la zona euro. Evidentemente tenemos dos posibles puntos de vista y acá los vamos a analizar completos. Por un lado, la acción de mercados digitales obliga a que Apple tenga que hacer algunas concesiones y regulaciones. Bueno, la empresa lo define como un parámetro negativo que baja los índices de seguridad. Apple tiene el concepto del jardín protegido. Entonces, si mi jardín está totalmente protegido por muros, la posibilidad de una intromisión por partes externas es menor. Entonces, toda la implementación Apple la presenta como algo absolutamente negativo y la Unión Europea, fundamentalmente la dirección de la Comisión de Asuntos de Regulación y Competencia, lo presentan como algo maravilloso y virtuoso. Pero ahora ya tenemos bastante tiempo con esa adaptación en la versión del iOS 17 y vamos a ser absolutamente honestos. La implementación
no presentó mayores problemas. De hecho, no hubo noticias ni denuncias sobre problemas de privacidad, problemas de riesgo, no se han perdido datos. La implementación fue bastante transparente. De hecho, te voy a pasar un dato que incluso te va a sorprender. Desde que se implementó en la zona euro la posibilidad de tiendas alternativas, técnicamente la posibilidad de que decida el usuario acceder a tiendas alternativas o instalaciones directas, el App Store mismo en Europa siguió creciendo con ventas constantes e incluso superando las anteriores. Entonces, si no hubo problemas de seguridad y además no afectó tan directamente a la empresa, evidentemente la decisión de esa implementación hasta ahora va bien. De las dos posturas que se presentaron, es decir, que la zona euro había bloqueado funciones o que Apple decidía no habilitarlas en la zona euro, según el informe de Mark Gurman en Bloomberg e incluso la entrevista oficial, podemos considerarlo como una entrevista oficial, que dio Apple para el New York Times, en ambos casos, en mi opinión, queda absolutamente claro que fue una decisión de Apple de no implementar estas funciones, de no habilitarlas. ¿Por qué? Lo que ellos indican es que evidentemente podría generar un conflicto en las regulaciones del DMA, como te decía, de mercados digitales, de las regulaciones. Si esas regulaciones entraban en conflicto, ¿Apple qué hizo? Se curó en salud, evidentemente, y después de las multas, incluso multas retroactivas que le hicieron a Apple por decisiones que en el momento que las tomó no estaban sancionadas, y por esta situación de competencia, Apple lo que hizo es, como es tan complejo y nos pueden multar por, como podés darte cuenta, miles de millones de euros, lo que hicieron es directamente no las habilitamos. Pero analizando esa decisión de Apple, yo también les doy la derecha, y hay que ser realista en el contexto global, porque la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea, incluso para la competencia de mercados digitales, Margrethe Vestager, ella es una persona que tiene una visión muy concreta de Apple. Escuchate esta entrevista, presta atención, fíjate bien lo que dice en esta entrevista que le presentó a la CNBC. Escucha. Well, we have a number of Apple issues. I find them very serious. I was very surprised that we would have such suspicions of Apple being non-compliant. But of course it remains to be seen. Porque si tenés un dato concreto, denuncialos, evidentemente. Pero a mí me parece que es más fuerte porque el mismo viernes, cuando se presentó toda la controversia con Apple y el anuncio de que no estaría disponible esta función de ver tu iPhone en la computadora, en el Mac, adivina qué, Microsoft anunció que la misma función que tiene con Android la ampliaba aún más, agregando funciones extendidas que sí van a estar disponibles en la zona euro. O sea, ¿qué me estás cargando? Yo me doy cuenta. Uno dice, no la voy a poner porque no aplica, y el otro gigante sí aplica. De hecho, no hubo ninguna declaración fuerte y enfática en contra, y es el único lugar, esa región, en todo el planeta sí hicieron al menos algún tipo de alerta con respecto a la privacidad de la función de Microsoft Recall para Copilot PC Plus, en la que dicen, está capturando la pantalla y está guardando una narración semántica de lo que ve en tu pantalla. Eso no le pareció a la zona euro como un problema de seguridad, y sí otros que la tienen tan preocupada a Margrethe. Entonces, cuando lo analizamos, pensá esto. ¿Cómo funciona el Screen Mirroring en iOS 18? Por un lado, el Mac y el iPhone tienen que tener el mismo Apple ID, es decir, corresponder al mismo usuario, estar en la misma zona de conexión, es decir, dependiendo del mismo Wi-Fi. Habiendo habilitado la función, requiere una activación biométrica, ya sea con tu huella o con tu cara, con Face ID. Una vez que ambas partes se habilitaron, podés utilizarla. Es una función muy útil para administrar tu iPhone, para compartir archivos entre tu ordenador y tu iPhone. Incluso una de las cuestiones que más me gustó, pero que sí siento que puede ser un problema de seguridad para algunos analistas, es que el iPhone permanece con su pantalla bloqueada. Por lo tanto, si alguien por algún motivo está usando tu ordenador con tu Apple ID, es decir, que ya tuvo acceso físico a tu ordenador y lo desbloqueó y tenía la contraseña, puede usar tu iPhone y vos, como permanece bloqueado, no te enterás. Sin embargo, si accedió a tu ordenador, el problema de seguridad no está en el iPhone, está en que vos tenías tu clave expuesta o tu ordenador libre. Entonces, en cualquiera de las opciones no veo ese problema.
Con respecto a la segunda función, que es esta posibilidad de hacer screen sharing, ojo, SharePlay ya existe, ya estaba disponible. De hecho, la función de compartir pantalla o administrar remota la tienen los Macs hace décadas y nadie protestó con respecto a eso. En este punto en particular también requiere una activación y en cada una de las interacciones compartiendo pantalla, dibujando en la pantalla de la persona que es receptora de la conexión o incluso administrándole, requiere una aceptación específica con datos biométricos y además está encriptada end-to-end en cada uno de los extremos. O sea, para haber problemas de seguridad hay por otros lados y no en estos en particular. Por lo tanto, en mi opinión, a mí me parece mucho más que Apple lo que está haciendo es bloqueándola preventivamente ante ese contexto, ya que ha recibido tanta censura y tantas multas millonarias retroactivas que lo que dijo es mejor no la habilitamos a esta función. Porque lo que siento yo es que mamá y papá se están divorciando, son Apple y la Comisión de la Unión Europea y en el medio que están llevando un divorcio fatal, los hijos estamos sufriendo esa situación, somos rehenes de una condición en la que ambas partes están llevando una lucha con otros intereses. Pero hoy, eventualmente, hoy, cuando vos lo analizás, los usuarios de la zona euro no tienen muchas funciones y no es solamente en esto. En materia de inteligencia artificial tampoco las tienen, porque las regulaciones son excesivas en algunas áreas y definitivamente muchas de las personas que trabajan en esas regulaciones y en esas decisiones no están a la altura y no tienen ni el nivel intelectual ni el conocimiento específico. Son cargos políticos y sus asesores tienen un bias. Por lo tanto, una comisión mucho más abierta, con muchos más jugadores, podría generar resultados que beneficien a los usuarios. A ver, ¿será que Apple está bloqueando estas funciones de manera preventiva por las dudas? O incluso algo más nefasto, ¿será que Apple de una manera vengativa está bloqueando estas funciones para que los usuarios de la zona euro digan las regulaciones de la Unión Europea nos están perjudicando? O tal vez, y no lo sabemos, la Unión Europea ya los intimó y le dijo a Apple, si largás esto te voy a multar. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, por ahora lo único que puedo saber son tus comentarios, ponelos, así nos enteramos. Y bueno, espero que si este episodio te hizo reflexionar, te puso el panorama completo, nos des un like, consideres suscribirte y ser miembro de nuestra zona VIP. Tenemos regalos increíbles como un Apple Watch Series 9, cursos y se vienen un montón de nuevos cursos. Tenemos un podcast dedicado de casi 2 horas todas las semanas. Información, un grupo de Telegram. No te lo podés perder, pero además tenemos todos estos episodios. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau.